Estoy desarrollando una serie que le he llamado la arquitectura de la oración. Debemos comprender que orar genera esa conexión, esa conectividad con Dios como nuestro Padre. Y Jesús, les vengo enseñando hace ratos, dijo o les contó una historia acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero luego los discípulos también le dijeron: Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces, en respuesta a esa pregunta, ¿sí?, tengo dos cosas. Primero, dice: les contaré una historia para revelarles la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es lo de la viuda y el juez injusto. Luego estos dicen: ¿podrías enseñarnos a orar como Juan enseñó a los discípulos? Eso me dice a mí que a orar se aprende. Y una persona me dijo: a orar se aprende orando. Pero no es suficiente. ¿Cómo así? No es suficiente. Si Jesús dijo cómo se ora, debemos aprender de él, el máster en oración Jesús, cómo orar. Porque las oraciones al final se miden por sus resultados, ¿verdad? Es decir, si tuviéramos que ponerles los KPIs, como dicen hoy en la administración moderna, a la oración, sería cuál ha sido el resultado de tu oración, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que dicen: he estado orando por años y no veo la respuesta. ¿Será que tendríamos que profundizar un poco más para descubrir si estamos cometiendo algún error o estamos dejando algo a un lado cuando oramos? Como les decía, a veces no es que el tiempo de que se cumpla la respuesta de tu oración llegue, sino no se ha cumplido el tiempo de la insistencia delante de Dios para que ese tiempo venga. Entonces mira lo que dice Jesús en Mateo 6:8. Después de decirles que orar tiene recompensa, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lo primero que empecé a desarrollar es esa parte donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo voy a retomar y desarrollarlo. Para empezar, el hecho de que Jesús le haya dicho a los discípulos: ustedes van a orar así, Padre nuestro, los asombra. A ti y a mí ya no, porque hace 2000 años que venimos oyendo esto, se pasa por generaciones, pero no meditamos en cuándo se inició. Por ejemplo, ¿por qué nos damos la mano? No sé cuándo se inventó eso de darnos la mano para saludarnos. Yo viví la época en que nos empezamos a saludar de besito en la mejilla, ¿verdad? Hoy la gente se saluda, no sabe cuándo empezó y por qué. ¿Sabían ustedes que es costumbre de reyes darse la mano izquierda? Dice: ¿por qué la izquierda? Porque es la mano más cerca al corazón, dicen ellos. Bueno, son costumbres, las tenemos. Y orar y decir: Padre nuestro, Dios es mi Padre, papito, se ha vuelto una costumbre sin saber de dónde viene. Pero el pueblo de Israel no le llamaba a Dios Padre. De hecho, a Jesús lo crucifican cuando le dicen: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: ¿tú lo has dicho? Sí, soy Hijo de Dios. Muy bien, blasfemia has dicho, crucifíquenle. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos: ustedes van a orar así, Padre nuestro, ellos dijeron: wow, Jesús nos está enseñando a decir una blasfemia. Porque para aquel entonces, hace 2000 años, por favor, ubiquémonos en ese tiempo, eso no se hacía. Pero Jesús nos vino a revelar como Hijo de Dios que nosotros al recibirlo pasamos a ser también hijos de Dios. Y entonces la oración ya no es Dios nuestro, claro que es Dios nuestro, es Padre nuestro que es Dios. Es nuestro Dios y nuestro Padre. Subo a mi Dios y vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, dijo Jesús. Entonces somos hijos
de Dios adoptados. Y el Espíritu que nos ha sido dado clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Eso dice Romanos 8:15. Esto es un resumen corto de lo que aprendimos la última vez para introducirnos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, ¿cómo puedo yo orar efectivamente si lo que creo es que soy un esclavo de Dios? Cuando dice aquí que no estamos en esclavitud, sino que tenemos su espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Tú sabes que si una persona adopta a un niño desde muy bebé, es fácil que él desarrolle el hábito de llamar papá y mamá a la pareja con quien vive. Sin embargo, si tú tomaras a una persona, a un niño o un joven un poco más adulto, digamos 12, 13, 15 años, 10, no sé, le va a costar mucho trabajo decirle papá a esa persona, porque al quedar huérfana, tuvo papá, tuvo mamá, obviamente lo más probable, vivió con ellos, y ahora esa nueva conexión le va a costar mucho. En el caso nuestro, nacemos de nuevo a cualquier edad. Yo nací de nuevo a los 20 años de edad, ¿verdad? Debido a que no viví con mi papá, a mí no me costó mucho trabajo reconocer a Dios como papá y llamarlo Padre. Pero a otros podría ser que les cueste, ¿verdad? A nosotros los pastores a veces nos llaman como que somos el mini padre de la fe, porque Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Y dicen, es mi padre en la fe, es mi padre en el Señor, como Pablo también él lo era con los discípulos. Y yo le digo, por lo menos a mis discípulos, miren, aquí cuidadito con eso, porque su servidor no quiere usurpar el lugar de tu papá carnal en la sangre, mucho menos de tu Padre celestial. Yo con todo gusto los puedo formar en algo, puedo discipularlos, qué bueno que me miren así, y es obvio porque uno mira a sus ovejas como que fueran hijos, los hijos en la fe. Pero ojo, Padre celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, de ese Padre es del que estoy hablando ahora. El Espíritu clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Sin embargo, cuando nosotros, dije yo, adoptamos un niño natural, podemos darle nuestro apellido, podríamos ponerlo dentro de nuestros herederos, podríamos pagar sus estudios, podríamos amarlo, abrazarlo, darle todo lo que ustedes quieran, pero lo que no podemos hacer es darle nuestra sangre. Sin embargo, cuando Dios nos toma por hijos adoptivos, nos adopta, nos hace una transfusión de su espíritu. Dice Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ojo, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Lo que me está diciendo acá es que Jesús así lo llamaba. Ustedes saben que Jesús nunca llamó a Dios por uno de sus nombres. Nunca le dijo Jehová, nunca le dijo Yahvé, nunca dijo eso. Dijo, mi Padre, Padre, yo sé que me oyes, mi Padre, vuestro Padre, nuestro Padre. Platicaba con un amigo mío y conversando le decía, mira, cuando yo te escucho predicar, somos muy amigos, le digo, siempre estás hablando de Jehová aquí, Jehová allá, lo cual es bueno, yo lo hago también, él es Jehová, claro. Pero yo le digo, ¿qué tanta revelación tienes tú que eres su hijo? Claro, me dijo. Y entonces, ¿por qué no lo llamas Padre? Ojo, no juzguen antes de terminar de escuchar. ¿Quién de ustedes llama a su padre por su nombre? Aun cuando lo sabe. A mí mis hijos no me dicen Cash, ¿verdad? Me dicen papá, viejo, tata, daddy, qué sé yo. Pero no usamos el nombre normalmente. A tu mamá le dices mamá. Tú no llegas a la casa y ¿qué onda, Miriam? No, ¿verdad? Mamá, ¿verdad? Mamá. Es como la llamas. Igual, por eso dice que el Espíritu del Señor dentro de nosotros clama a Abba, Padre, nuestro Padre. Es un Padre
sin comparación. Ya voy entrando, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estoy en Mateo 7, 8 ahora. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Que si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas, dice, dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mientras no tengamos esa revelación clara que nos lleva a una relación y una interconexión con Dios como nuestro Padre, es muy difícil desarrollar doctrinas saludables alrededor o en nuestra vida. Mira lo que dice tercera de Juan 1:2. Amado, aquí está hablando Juan a uno de sus discípulos como que fuera su hijo. Y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La salud, el bienestar, la bendición, la prosperidad son los buenos deseos de un padre para sus hijos. No es cuestión de si a ti o a mí nos gusta o nos interesa pedírselo. Una cosa es pedírselo y otra cosa es aceptar que a él le agrada dárnoslo. Una cosa es que el niño le pida comida al papá y otra cosa es que el niño dude si el papá le quiere dar comida. Una cosa es que el niño le pida al papá ropa, ¿verdad? Y otra cosa es que confíe que no le va a faltar nada. Cuando nosotros empezamos, entonces, Padre nuestro, ¿qué es lo que te quiero decir acá? Ese Padre nuestro, estaba orando hace unos días y estaba allí en esa parte del Padre. Eres mi Padre, eres mi buen Padre. Por eso es que el bien y la misericordia me siguen a mí todos los días de mi vida. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Yo sé, Señor, que aún mientras duermo tú provees. Seguramente lo que hiciste anoche por mí, hoy me lo revelarás, me lo harás saber. Gracias porque eres el Padre a quien yo le puedo pedir. Y si yo siendo malo a mis hijos les doy, ¿cuánto más tú, Señor, no darás a este tu hijo lo que necesita? Gracias, Padre. Y cuando yo estaba ahí, orando, quise cambiar un poco esto un día. Y no les voy a mentir, estaba afanado por algunas cosas, preocupadón. Y entonces casi que voy directo a orar y medito. No, voy a empezar como dijo Jesús. Voy a adorar a mi Padre. Voy a bendecir su nombre porque tiene nombre. Le voy a pedir que venga a su reino. Le voy a pedir que se haga su voluntad. Miren, cuando oras así y llegas a la petición por la cual estás afanado, ya casi no tenés afán, porque tú mismo al orar estás desarrollando una confianza que a quien le oras es a tu papá, a un buen padre. Tienes que quitar toda mala asociación que tengas por los padres que has tenido en la tierra, ¿verdad? Que tu padre fue esto, lo otro, y ponérselo encima a Dios, porque no es así. Él es... Si ustedes siendo malos, le dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más mi Padre dará buenas cosas a los que se las pidan. Pero ahora voy acá. Dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Elohim, el Olam, el Dios eterno. Y me encuentro con varios nombres compuestos de Dios que revelan qué es o quién es y qué puede hacer Dios. En Jeremías 23:6 dice así: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Que es Jehová Sidkenu, nuestra justicia. Entonces cuando estás orando, voy aquí como llevándote un poco de la mano en la oración, es Padre nuestro que estás en los cielos. Tú estás ahí adorando, sabiendo que es el Padre celestial, sabiendo que te adoptó. Y ahora dice, santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre? Tú eres mi justicia, Señor.
Por ti he sido justificado. Por ti soy salvo. En Levítico 20:26 nos habla que Él es quien nos santifica. Él es Jehová Mekadesh, quien santifica. Entonces Jehová Sidkenu, Jehová Mekadesh, quien me justifica y santifica. Jehová Salom o Jehová Shalom, que es nuestra paz. Jueces 6:24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom o Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Ebiezeritas. ¿Ya te diste cuenta? Ahora estás padre, eres mi padre, pero como padre yo sé quién eres como mi papá. Como decía yo la vez pasada, ¿tú sabes en qué trabaja tu papá? Ah, sí, es ingeniero, arquitecto, es doctor, maneja un taxi, tiene un comercio, perfecto. ¿Y tú sabes a qué se dedica tu Padre Celestial? Bueno, aquí hay una de las cosas que te revelan qué es lo que nuestro Padre hace. Él es nuestra justicia, Él es quien santifica, Él es nuestra paz. Ezequiel, capítulo 48, verso 35 dice: en derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Jehová Sama es el Dios que está presente. Bendito sea su nombre. Él está presente donde quiera que vaya. Por eso es que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Donde quiera que vaya, va Él. Él es el Dios omnipresente. Jehová Rafa es nuestro sanador. Por su herida nosotros fuimos curados. Éxodo 15:26 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Él es nuestro proveedor. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Es Jehová Jireh. Jehová Nisi es nuestro estandarte, nuestra bandera. Lo encuentras en Éxodo 17:15. Jehová Roi es nuestro pastor. Eso está en el Salmo 23. Entonces te resumo: Padre nuestro que tú estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eres Jehová Sidkenu, mi justicia. Jehová Mekadesh, quien me santifica. Jehová Rafa, mi sanador. Jehová Sama, el que está presente. Jehová Jireh, el que provee. Jehová Nisi, eres mi bandera y nuestra estandarte. Roi, eres mi pastor, Señor, y nada me faltará. Padre eterno, cuando tú vas por esa parte de la oración, aquellos que creían que no podían orar 5 minutos, si voltean a ver su reloj, ya van como por 20. Adorando, alabando, bendiciendo el nombre de Dios. Padre, gracias. Nuestro Padre nos brinda de una paz que sobrepasa todo entendimiento. De nuevo les repito, cuando llegas a la parte de pedir el pan o la provisión de cada día, ya llegas sin afán, llegas con fe. Por eso es que Él pone en la primera parte de la adoración ese reconocimiento a Él, a su reino, a su voluntad, y luego ya viene la petición. Por último, o antepenúltimo, viene el perdón. Ya vamos a ver esa arquitectura de la oración. No se lo pierdan, no se desconecten un solo fin de semana, porque vas a aprender a cómo orar eficazmente, ¿verdad? Y tener resultados. Lucas 23:33 en adelante. Quiero ir a ese momento en que Jesús fue crucificado. Y usted dice: ¿qué onda? ¿Qué tiene que ver esto con lo que está enseñando de orar mucho? Muchísimo, más de lo que te imaginas. Quiero que veas, observes a Jesús en el momento más difícil de su vida en esta tierra. Es cuando lo toman preso, donde su discípulo Judas lo vende por 30 monedas de plata, lo toman preso, luego lo llevan entre Herodes y Poncio Pilatos hasta que al fin lo crucifican. En el verso 33 de Lucas 23 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera o el Calvario, le crucificaron allí. Puedes subrayar crucificaron. Y a los malhechores, uno a la derecha
y otro a la izquierda. Y Jesús decía, escucha bien, Él está crucificado. Está crucificado. Los clavos ya traspasaron sus manos, su costado. Está crucificado, sus pies. Está crucificado, tiene la corona de espinas. Y crucificado dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Repartieron los vestidos. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiero que pongas atención acá. Jesús está teniendo un sufrimiento básicamente corporal. Primero, Él lleva sobre su cuerpo nuestros pecados. Por su herida fuimos nosotros curados. Eso es cuando pegan en su espalda con el látigo y arrancan su carne. Es clavado. Emocionalmente está entre dos malhechores, siendo juzgado él como que fuera uno. Y cosa curiosa, el que está claro que él es justo y no debería estar ahí es uno de los malhechores. Es el que le dice al otro, hey, tú, le dice, deja de hablar así, porque nosotros merecemos eso, pero él no. Él ninguna obra mala ha hecho, ¿verdad? Y tú no ves a Jesús en la cruz peleando con nadie. Lo primero que dice Jesús es, Padre. ¿Qué dijo? Escríbelo en el chat. ¿Qué dijo? Eso. ¿Qué dijo? Padre. ¿Cuántas conversaciones tuvo Jesús con su Padre? Y digo, Señor, ¿tuviste esta otra conversación con el Padre? Padre, le dijo, perdónalos. No saben lo que hacen. Lo escarnecieron. Escarnecer, los gobernantes escarnecieron, significa burlarse de una persona de una manera cruel, con la finalidad de humillarla o despreciarla. Te lo voy a repetir. Escarnecer significa burlarse de una persona de una manera cruel, con la finalidad de humillarla o despreciarla. No, esto no es bullying tan solo. Esto no es el bullying del que estamos hablando hoy en día. Esto es una burla que busca la humillación de la persona. Injuriar significa ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, honor, credibilidad, especialmente cuando se hace injustamente. Ahora, ¿cómo te sientes tú cuando alguien te ofende verbalmente y te hace una burla humillante? ¿No te dan ganas de contestar? Claro que dan ganas de contestar. Pero dice la Biblia que él enmudeció y no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores.
Aquel que cuando le maldecían nunca respondía con maldición está en la cruz del Calvario. Y aunque te cueste creer lo que voy a decir, estaba con un sufrimiento tal, una humillación ya en la cruz, y encima de eso los que están ahí se están burlando, lo están escarneciendo. Era como para contestarle. Sin embargo, le dice: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. El malhechor, muy irónicamente, le dice: ¿por qué no te salvas tú y a nosotros? Los gobernantes, pues si es el rey de Israel, ¿por qué no se baja de ahí? Si a tantos que salvó, que se salve él también. O sea que aparte del dolor, en medio de ese sufrimiento tan fuerte, insultos de ese tamaño, cualquiera respondería fuerte, atacante de regreso. Sin embargo, Jesús vuelve a decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En medio de tanto dolor, Jesús estaba en perfecta paz. Pero ¿de dónde sacó Jesús tanta paz? Mateo 26:36 dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Ahora sabes por qué cité lo otro. Porque Jesús, quien nos enseña a orar, en su momento más duro, dio la muestra más grande del resultado que trae orar eficazmente. Y dice: oró, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Ponga atención. Se está entristeciendo y está entrando en angustia en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío. ¿Ves por qué estoy tratando? Como decimos en Guatemala, me estoy haciendo un queso para revelar esto, la importancia de que la oración eficaz comienza reconociendo que Dios es nuestro Padre y el que nos escucha es Él. Y dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y decía en uno de los discipulados que mucha gente usa este verso para no saber qué pedir. Jesús sí sabía, Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús debía llegar a la cruz para redimirnos de nuestros pecados y darnos salvación, vida eterna y hacernos nacer de nuevo. Él sabía que era eso. Pero la angustia y la tristeza que tenía, dice que estaba entristecido hasta la muerte. Lo estaba haciendo querer pedirle a Dios: Señor, quita esta copa, no quisiera beberla, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Es decir, si debo pasar por esta copa para llegar a la cruz y salvarlos, yo lo hago. ¿Ves por qué Él no contestó nada en la cruz?
Porque en lugar de hablarlo con los reos, con los soldados romanos, con los que lo maltrataban, lo escupían, arrancaban sus barbas, lo habló con su Padre. A veces hablamos tanto con los hombres porque hablamos poco con nuestro Padre. Y él habló con su Padre en Getsemaní. Verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí está hablando él de la tentación de ya no llegar a la cruz, de decir no voy, de decir tráiganme una legión de ángeles y combatan a todos estos, como se lo dijo a Pedro. ¿Acaso no sabes que yo le puedo pedir una legión de ángeles a mi Padre y él me la va a dar? Él podría pedir 10, 12 legiones de ángeles, lo que quisiera. Sin embargo, él sabía que el propósito de su venida estaba en llegar a la cruz y derramar su sangre y salvarnos. Y entonces, ojo a lo que voy a decir ahora acá. Lo que está diciendo aquí Jesucristo es: hey, miren, oren y velen. El espíritu está dispuesto a orar, siempre, siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Yo les contaba esto. Yo creo que he tenido una vida de oración bastante disciplinada, con sus baches por ahí en los que he dejado de orar un tiempo y después digo no. Y cada día me voy comprometiendo más con la oración. Pero me recuerdo muy bien que tuve varias fases con respecto a esto, porque la gente cree aquí que la carne es débil por pecados. No, aquí la carne es débil porque ya estaban cansados para velar una hora. Entonces yo me recuerdo que me hincaba frente a mi cama y oraba. No que no lo haga, sino estoy recordando de cómo me pasaba. Yo oraba allí y de pronto era ya tan tarde, estaba tan desvelado, que empezaba a cabecear, me empezaba a dormir y empezaba a decir incoherencias. Empezaba a decir y de repente me despertaba y dije: ¿qué estoy diciendo? Señor, perdóname. Y me daba risa. Digo, no, ¿cómo puedo decir esto orando? ¿Verdad? Es decir, decía cualquier cosa. Me pasaba de estar orando al partido de voleibol que había jugado, por ejemplo. Y decía yo, hombre, ¿qué está pasando? Porque la carne ya estaba débil, estaba muy cansada la carne para seguir orando. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Después de eso dije, no importa. Yo, aunque me quede dormido orando, voy a orar. Me creía un héroe espiritual en esa. No, que estaba mal. ¿Por qué estaba mal? Simplemente porque en lugar de estar diciendo, aunque me quede dormido orando, yo voy a seguir orando. ¿Por qué no oro cuando no me voy a quedar dormido? ¿Por qué no busco las mejores horas de energía de mi cuerpo para que mi espíritu que está dispuesto a orar ore? Entonces le dice, hey, velen y oren para no entrar en tentación. Les cuento que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora ponga atención. Y si Jesús no ora en Getsemaní, ¿cómo hubiera respondido en el Calvario? Yuhu. Jesús respondió como lo viste en el Calvario, porque todo el afán que lo estaba capturando, la tristeza, la angustia, sentirse morir, sudó gotas de sangre de la angustia. Todo eso lo dejó en Getsemaní. Y no te quiero decir que tú debes tener tu Getsemaní porque te espera una cruz, no. Pero hablando de un lugar privado para orar, debes escoger tu Getsemaní. ¿Cuál es tu Getsemaní? ¿Tu dormitorio? ¿La sala cuando no hay nadie? ¿El jardín de la casa? ¿El carro? Pero debes escoger un Getsemaní
para hacerlo. Dice Filipenses: por nada estéis afanosos, antes bien hacer notorias vuestras peticiones y rogativas con acciones de gracias, y la paz que sobrepasa en todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol? Que eso es lo que hizo Jesús en el Getsemaní. Habló con su Padre, habló con los discípulos, fue vulnerable, les dijo: miren, estoy teniendo una tristeza de muerte, me siento morir. ¿Qué tal si eres más vulnerable para con Dios tu Padre? ¿Ves cómo Jesús habló con el Padre? Él le fue claro: si fuera posible pasar esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se cumpla tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos. Padre, gracias te damos por este día hermoso, por este momento de conectarnos contigo. Vamos, ahí donde estás, ora a Dios. Padre, gracias por habernos adoptado, darnos tu espíritu que clama dentro de nosotros, Abba Padre, por habernos hechos herederos tuyos, coherederos con Cristo. Gracias porque soy tu hijo por el espíritu de adopción, y no solo por una adopción de papeles sin espíritu. Gracias, Señor, por haberme pasado tu espíritu. Gracias por ser un Padre bueno, generoso, bondadoso, que nos cuida, que nos corrige, que nos guía, que nos instruye, que nos forma, que nos escucha. Eres el Padre bueno, eres Jehová Sidkenu, eres mi justicia, el que me santifica, eres el que está presente, el que me sana. Tú eres, Señor, el que provee, tú eres mi estandarte, tú eres Dios de los ejércitos, incluso para con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús.